Y en este video tenemos buenas noticias para el equipo rojo y aquellos interesados en la nueva generación de los AMD Ryzen 7000. Ustedes saben que hemos traído filtraciones de fuentes que han sido en el pasado confiables, y estas fuentes han revelado unos números en términos de temperaturas no tan alentadores. Pero aquí, ahora, en este video, tenemos una nueva filtración y una buena noticia, y es que aparentemente el undervolting en los AMD Ryzen 7000 podría dar los resultados que nosotros los usuarios esperamos. Así que sin mucho bulto, comencemos. Las posibilidades de undervolting en los AMD Ryzen 7000 serán sin duda uno de los puntos más interesantes de esta nueva generación, al igual como ha ocurrido con generaciones anteriores. Cada vez hay más gente interesada en esta técnica en la que se busca mantener o mejorar ligeramente el rendimiento, pero ahorrando muchísima energía y gracias al uso de unos voltajes más bajos. Hay que entender que es normal que una CPU trabaje a unos voltajes algo mayores de lo normal, ya que es algo que depende de cada unidad en concreto o como se haya fabricado. En cualquier caso, los primeros números de undervolting que vemos en los AMD Ryzen 7000 parecen bastante interesantes, pues podrían llevar a una mejora en consumo y temperaturas muy notables, aprovechando la eficiencia del Zen 4. Y aquí podemos ver unos resultados de Harukase en los que supuestamente un AMD Ryzen 5 7600 alcanza unas temperaturas de 93 grados Celsius a 5,05 GHz con un consumo de 120 watts. Al mismo tiempo, tras hacer undervolting, el procesador llega, señores, a 56 grados de temperatura y 67 watts de consumo. Y esto inclusive es inferior al TDP, señores. Y recuerda que se estaría quedando bajo exactamente la misma frecuencia. Como sabemos, muchas de estas filtraciones se realizan con muestras de ingeniería, estos samples que se entregan, y hay que entender que los malos resultados de stock no se deberían corresponder al producto final, pero sí nos hace tener, vamos a decir, una referencia y tomarlo como un buen indicativo de que el undervolting puede llegar a resultados sorprendentemente positivos. Y hay personas que con este reciente Zen 4 aún se preguntan si esta arquitectura de inicio es eficiente energéticamente. Y AMD, señores, les recuerdo que no deja de recordarnos que su arquitectura Zen 4 disfruta de grandes avances en cuanto a eficiencia energética comparado con los Ryzen 7000 y los Ryzen 7000. Vemos que en media, estos nuevos procesadores necesitan un 62% menos de energía para conseguir el mismo rendimiento, y consiguen un 49% más de rendimiento con el mismo consumo energético. La cuestión es que todo esto, básicamente de eficiencia energética, no está siendo apoyado por las últimas filtraciones, que es lo que hemos visto. Y aunque esta arquitectura sea muy buena, es posible que los procesadores vengan con algunos voltajes un tanto altos de serie. No es una señal para alarmarse, ni debemos tomarlo como algo cierto, sino que debemos tomárnoslo con mucha calma, pausados. Vamos a ver todos los leaks que estamos viendo últimamente. Si vamos viendo estos leaks, ustedes saben que se están haciendo con muestras de ingeniería que básicamente se escapan de la mano de algún fabricante y llegan a estos filtradores, y en esas muestras lo normal del mundo es que estas frecuencias estén mal optimizadas y realmente veamos estos voltajes, estas temperaturas, pero hay casos en que sí han coincidido realmente, y en esas muestras lo más normal del mundo es que estas frecuencias estén muy mal optimizadas, y por eso podemos ver estos números que han alarmado realmente con términos de calentamiento, que hemos visto el tema del consumo energético. Y de verdad hay personas que se han alarmado, yo también he visto y me he sorprendido con lo que he visto. Sin embargo, vamos a ver con detención todo lo que se va filtrando hasta que salgan estos productos. Entonces, para el producto final quizás sea mejor fijarse ya en estos datos oficiales de AMD, pero tampoco, mira, yo no creo mucho, porque hay datos que ellos muestran realmente no son infalibles, porque siempre nos dan
una imagen de que algo un tanto desviado. Ustedes saben que todo va a surgir, va a girar en torno a la compañía. Son compañías, señores, que quieren tu dinero, realmente quieren venderte un producto. Entonces, al final, cuando veamos todo, ahí tomamos las decisiones. Nunca con prisa, señores. Y en resumen, este relato de la eficacia del undervolting es algo que tiene bastante sentido. Ya lo hemos hecho en múltiples ocasiones, señores. El undervolting es una de las opciones más eficientes en lo que se refiere a términos de mejorar el desempeño de los procesadores, el consumo, y realmente yo entiendo que probablemente sea así. En este caso podemos hacerlo y podríamos tener resultados completamente satisfactorios. Habrá que discernir si es simplemente el resultado de una arquitectura eficiente, que bueno, sería algo genial, o un síntoma de una configuración exagerada de voltajes por defectos. Estos números que hemos visto que realmente nos han alarmado, señores, y realmente es un punto donde siempre he dicho, tenemos que esperar que salgan los productos, esperar las muestras. Para que sepas, también están bajando bastante de precio los Ryzen 5000, que son buenos procesadores ya optimizados Zen 3, señores, realmente son buenos. Y podemos también aprovechar, si estás corto de dinero, puedes aprovechar y agarrar uno de estos tan pronto salgan los Zen 4. O sea, es una opción también, o sea, todo es válido. Sin embargo, es bueno destacar que nosotros aquí, viendo todo lo que se refiere a gaming y tecnología, estamos dándole seguimiento a todo el comportamiento de los procesadores de esta nueva generación, Raptor Lake, y también estos Ryzen Zen 4, señores. Raptor Lake también realizamos un video mostrando las filtraciones de estos procesadores y también vimos algunos puntos interesantes que también te invito a ver. Si has llegado a este punto del video, mira, a YouTube le encanta que las personas interactúen con los videos. Si te ha gustado, oye, no te vayas sin dejarnos ese like, que realmente es sumamente importante para nosotros, y comentar aquí debajo. Tú me puedes poner lo que tú quieras, un emoji, tu opinión, si lo vas a comprar, si estás detrás de alguno de estos, si estás esperando un Ryzen 5000 que baje más de precio, si te vas a armar un nuevo build, pónelo aquí debajo en los comentarios. Eso nos ayuda bastante, y si quieres mantenerte siempre actualizado con referente al mundo de la tecnología y el gaming, suscríbete al Club Gaming and Tech, que es gratis, activa las notificaciones y nos vemos en un nuevo video. Así que ya tú sabes, este es el Club Gaming and Tech, yo soy el Sensei, nos vemos en la próxima. Chao, chao.